aplicando estas sustancias corporales homeopatizadas como citocinas y hormonas y otro tipo de moléculas del cuerpo de señalización. Actualmente está estudiando el psiconeuroinmunoendocrinología en la Universidad Internacional de EFRI. Muchas gracias y nosotros damos la bienvenida a Luis Pablo, doctor Luis Pablo. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien. Vamos a ver si poner aquí en lista de galería para verlos a todos. Muy bien, la mayoría no tienen la cámara puesta. Ok, muy bien. No sé de qué quieren que hablemos esta noche. Me gustaría saber si hay preguntas porque imagino que la mayoría de los que estamos hoy ya hemos tenido experiencia con las moléculas de señalización redox. Sí, bueno, estamos tal vez enterados en cuál es la señalización redox, etcétera, pero en la práctica médica, usted es cirujano y también tiene experiencia en homeopatía y otras áreas de la medicina que tal vez no estamos bien enterados. Entonces, ¿nos puede dar una pequeña, entonces, historia de su experiencia y su campo de medicina, por favor? Ok, hablando específicamente del conocimiento de realización, vamos a poner un contexto claro, y es que en el organismo hay algo que llamamos homeostasis, es como el equilibrio. Y esta homeostasis implica que cuando se toca algo en alguna zona del cuerpo, muchas otras zonas van a responder. Es como si tuviéramos un colchón lleno de agua y tocáramos o hundiéramos en un lado, todo el resto del colchón tiene que acomodarse para mantener la presión y pierde la forma. Lo mismo pasa con el organismo cuando aplicamos cualquier tipo de terapeuta. No existen terapéuticas que solamente toquen un punto y lo demás quede intacto o indemne. Todo el tiempo, cuando hacemos una intervención como médicos o terapeutas, siempre que hacemos una acción vamos a tener no una, sino varias reacciones. En este contexto existe entonces algo que es lo que llamamos las reacciones indeseables o reacciones adversas. En las reacciones adversas, habitualmente lo que tratamos de hacer es de evitarlas y entonces para eso tenemos que, por ejemplo, cuando utilizamos medicamentos alopáticos normales, y voy a mencionar algunos como aspirina, omeprazol, ibuprofeno, todos los conocemos, o cuando utilizamos medicamentos naturales, y entonces voy a mencionar, por ejemplo, la ruda, o vamos a utilizar el triptófano en la cáscara de manzana o en la hoja de lechuga, siempre vamos a tener unos efectos que dependen de la dosificación. Una cosa muy llamativa con las moléculas de señalización es que no se ven realmente efectos colaterales, no se ven efectos adversos o efectos indeseables que estén relacionados directamente con el producto. Y eso es algo que no he visto ni siquiera con la homeopatía. Es habitual que la gente diga cuando utiliza medicamentos naturales o cuando utiliza medicamentos homeopáticos, algo así como, tómeselo que si no le hace bien, por lo menos no le hace daño. Eso solamente lo he visto real en ASIA, porque las otras medicinas incluso tienen una potencia mucho mayor para, siendo mal utilizadas, hacer un daño. Y en ASIA no se ha visto esa situación. Siempre lo que observo son beneficios y solamente respuestas de regulación y ¿Todos oyeron? Ok. Gracias, Luis Pablo. Sí. Este aspecto también a mí me sorprendió al principio. Es porque yo estaba interesado en eso, porque es completamente biocompatible al sistema humano y de plantas y de animales y cualquier forma de vida y aumenta pues
también las moléculas naturales que solamente existen dentro de nuestras células están producidas. Bueno, en este aspecto, doctor, se ha visto ya, no ha visto ninguna cosa que es como una contraindicación con eso personalmente, pero ¿cuáles son los beneficios que ha visto ya en su práctica? Ok, bueno, yo hasta ahora he tratado durante al menos unos 7 meses a varias personas con distintas condiciones. En general, hay un patrón muy frecuente en casi todas las personas y es una sensación inicial de incremento de su capacidad de respuesta. Voy a ponerlo más en este contexto. Se sienten con más energía, con más ánimo, con recuperación de su capacidad de hacer las cosas y con su recuperación de su deseo de hacer las cosas. Eso es algo bastante generalizado. Ya en aspectos más específicos, entonces voy a hablar a nivel de los procesos referentes a cirugía. Entonces vemos que hay una mayor capacidad de recuperación, cicatrización, cicatrices menos notorias o estéticamente más aceptables, más pequeñas. Y en algunos casos, en personas jóvenes, lo que sí me ha llamado mucho la atención es que en vez de cicatrización, tienen un proceso que es lo que llamamos una reparación. La cicatrización y la reparación son distintas. En la cicatrización, para poner en contexto a todas las personas, especialmente aquellas que no manejan la medicina con estas palabras, la cicatrización es el reemplazo de un tejido por otro que va a cerrar una herida, pero no es el mismo tejido, es un tejido distinto. Y por eso nos quedan a veces cordones duros o nos quedan deprimidas las zonas. En tanto que la reparación es cuando el mismo tejido vuelve a cubrir esa herida. Entonces uno no nota ninguna cicatriz, sino una continuidad en la lesión. En el área de manejo de trauma también es muy llamativo porque la recuperación, digamos que es sorprendente, porque lo que puede ocurrir durante más o menos días o semanas, lo he visto suceder una aceleración de la respuesta del cuerpo, que es también algo muy importante. Ya en procesos crónicos es otra historia, porque los procesos crónicos sí nos suelen suceder algunas respuestas del organismo que las vemos muy comúnmente en otros tipos de medicinas, como la aplicación de la homeopatía, de la acupuntura o de la psiconeuroinmunoterapia, en donde el organismo tiene como una respuesta de rebote que a veces solemos confundir con una agravación inicial. El doctor Pacífico nos estaba hablando la vez pasada de eso que llamamos la crisis curativa. ¿Estoy hablando lo suficientemente fuerte o debo hablar más fuerte? No, está muy bien, muy bien. Okay. Es que alguien por ahí movió la cabeza y pensé que no me estaba oyendo. Muy bien. El doctor Pacífico nos hablaba de esto, que no es una reacción del medicamento, no es una reacción de la sustancia como tal, sino una reacción del cuerpo a un medicamento homeopático o a una intervención energética. Lo mismo hemos visto en las enfermedades crónicas con ASIA. Y en ese punto es importante aclararle a la persona que hay dos principios que el doctor Samuelson nos ha venido enseñando mucho. Y es, la hidratación es muy importante. Y la titulación o ajustar la dosis de forma individual, para que sea más claro, es también importante para el manejo de estas situaciones. Entonces, en pacientes, por ejemplo, con cáncer, que he manejado varios hasta la fecha, hemos visto que inicialmente sienten más energía, pero a veces tienen momentos, especialmente después de un proceso de terapia, en donde tienen intolerancia a la comida e intolerancia también al producto. Pero llama la atención que cuando se inicia el producto, esa intolerancia a la comida es mucho más corta. Se reduce más o menos entre un 50 y un 70%. Me explico. Una persona que puede durar de 10 a 14 días para recuperarse de la quimioterapia, lo puede hacer en 3 a 4 días más o menos. Y en algunas, cuando la quimioterapia es muy fuerte o están muy débiles dentro de su
cuerpo, entonces pueden demorarse unos 5 días, que es mucho menos que 14. En el manejo ya de personas con diabetes, creo que la verdad Marta tiene más experiencia que yo, porque no he manejado pacientes con diabetes hasta ahora, con ASIA, pero sí he manejado pacientes que tienen secuelas de ACVs, o lo que llama la gente comúnmente trombosis. Aún en procesos antiguos se ha visto recuperación en este tipo de personas a nivel de capacidad funcional. Digamos que depende mucho del tiempo. Entre más antigua sea la lesión, más lenta va a ser la recuperación. Pero estoy hablando de personas que llevan más de 8 años con su ACV y se ha visto recuperación, lo cual era algo absolutamente inesperado. En nuestro concepto, normalmente pensamos que después de 6 meses de una ACV es muy difícil que haya recuperación de la actividad neurológica, pero lo que he visto en mi práctica es que sí hay recuperación de esa actividad neurológica y con ACEA se logra en una forma mucho más rápida. No sé si he pasado por varias de las entidades que he manejado o si tienen alguna pregunta específica sobre algún área. Bueno, solamente uno ya. ¿Cuál es el dosis que utiliza usted a los pacientes en estos casos de que mencionaste? La verdad, yo hago titulación. Solo hay un caso en donde empecé con una dosis muy elevada y era una persona con quimioterapias que estaban muy frecuentes, cada 14 días le estaban haciendo una quimioterapia. Entonces con ella empecé con una dosis bastante elevada. Pero en promedio yo empiezo con 2 onzas, que es la dosis estándar. Si la persona responde de una forma un poco incómoda, bajo la dosis a 1 onza, espero unos 3 a 5 días o una semana y voy titulando y vamos subiendo la dosis. Pero en general lo que hago es titulación. Así que sucede algo muy similar a lo que hago con la homeopatía. Voy a poner este ejemplo. En homeopatía 5 personas pueden venir por gripa que adquirieron en el mismo sitio, pero lo más probable es que cada una tenga un medicamento distinto. Con ASIA yo pienso que hay una estandarización mucho más cercana, que es la que nos han enseñado de 2 onzas 2 veces al día para un adulto de peso promedio de 70 kilogramos, que es un buen estándar, pero yo he tenido que titular con algunas personas más poquito y con otras personas un poco más altas. Entonces, por ejemplo, con un paciente con una neuropatía diabética, empecé con 1 onza, debido a que había un riesgo que hemos visto con las personas con diabetes de incremento inicial de los niveles de glicemia. Y con este personaje, aún con 1 onza, tuvimos este incremento durante una semana y luego se normalizó. Cuando ya empezamos a notar que estaba tolerando muy bien el producto, casi al mes subimos a 2 onzas. En este momento está con 3 onzas al día, 2 veces al día, eso son 6 onzas. Y con una marcada disminución de su neuropatía que causaba mucho dolor y limitación en su trabajo y en su funcionalidad. Pero en cambio, tengo otro paciente que también tiene secuelas de una neuropatía diabética. Con él empezamos con 2 onzas de una vez, ya tiene una recuperación rápida, pero sí tuvimos un pequeño pico de incremento del azúcar que lo asustó. Tuvimos que acompañarlo mucho para que entendiera que no era un proceso ahí. Entonces la titulación es muy importante en este caso. Yo creo que sí hay un estándar, sin embargo con los pacientes crónicos y con enfermedades sensibles es importante, muy importante hacer titulación o ajuste de dosis. No sé si estoy utilizando mucho la palabra, pero es ajuste de dosis, como ir mirando cuál es la dosis para esa persona. Ok, mayormente yo digo la cantidad porque no es un medicamento, ni cura, ni previene, pero lo que hace es ayuda al mismo cuerpo entonces en los procesos de la sanación, en la comunicación intercelular. Y entonces es una cantidad, es un suplemento, como he dicho, que no tiene ningún efecto negativo. Entonces, menos que, como usted dijo, la persona puede ser sensitivo a las otras cosas. ¿Cuáles son algunos? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto ya es la cantidad más alta que ha dado ya una persona? ¿Y cuáles son las indicaciones que usted ya hace
o observa que diga que puede aumentar la cantidad? Ok. La dosis más alta que he utilizado es 32 onzas al día. Esto es una botella diaria. La dosis más baja que he utilizado es 15 mililitros al día. 15 mililitros 2 veces al día. Que ha sido en niños. Que lo he utilizado en niños de menos de 3 años de edad. Tienen una respuesta muy... lo que me permite a mí hacer la titulación de la cantidad que hay que utilizar es la respuesta y el confort que la persona nos informa con el uso de los suplementos. Entonces, cuando yo noto que hay alguna respuesta un poquito, volver a la dosis inicial. Con otras personas simplemente es pedirles que consuman más agua. Pero básicamente es el disconfort. Sabemos que tiene que ver mucho con la reacción por la carga de metales, pero también pienso yo que también puede tener que ver con la capacidad de antioxidación que tenga la persona, porque recordemos que el producto, a pesar de que son moléculas de señalización, no son antioxidantes, sí genera una respuesta a nivel de los antioxidantes, y eso ya lo hemos probado científicamente. Entonces, desde ese punto de vista, cuando una persona tiene una carga muy baja de antioxidantes, requiere una titulación un poquitico más lenta, mientras su dieta ajusta la cantidad de antioxidantes externos o de marcadores externos de los antioxidantes que pueden ayudarla a tener una mejor respuesta. Entonces, básicamente depende de la respuesta clínica. Y en lo que más me baso es en el confort que siente la persona al utilizar el producto. Qué bueno. Eso es algo que las personas en la casa pueden ya averiguar, ¿no? Si están más confortables, ya pueden utilizar ya más de ASEA para tener mayor efecto si ellos desean esto. ¿No? Qué bueno. Sí, depende mucho del paciente, porque depende mucho de la persona. Esa parte, esa observación es más información de la persona que la observación de la persona que esté haciéndole el seguimiento o la consejería. Sí, muchas gracias. Esto es lo que me impresionó mucho de usted. Es que usted es un clase de doctor que se sienta con el paciente y habla con el paciente acerca de las cosas, si de verdad indaga lo que está pasando en su cuerpo y los mejores ya, digamos, remedios o cosas que uno puede utilizar. Cualquier persona que está buscando un médico debe ya buscar esta calidad. El médico de verdad debe tener ya envuelto en lo que se hacía. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, pues usted ya utiliza también la homeopatía en su práctica. ¿Ha visto ya que ASEA y la señalización redox junto con homeopatía es más efectivo que solamente homeopatía a solo? ¿O cuáles son sus observaciones en este aspecto? Bueno, en el área de homeopatía, como en el área de psiconeuroinmunología, como en el área de psiconeuroterapia, y esas son las que yo manejo, pero también está la acupuntura y también hay factores de bioenergética. Uno lo que busca es ir al origen y procurar que el organismo corrija ese origen y cambie su tipo de respuesta. Eso en algunos casos me toma años. Con ASIA lo que vemos es una aceleración en la respuesta o en la consecuencia. Vamos entonces como a aclararlo un poco más. Generalmente todo proceso patológico, toda enfermedad que llamamos, tiene un inicio. Afortunadamente, como tiene un inicio, no es lógico pensar que no tiene un final.
debe tener un final en algún momento. A veces el final nos lleva a la muerte, pero puede tener o es susceptible de ser curada y desaparecer. Eso lo hemos visto, más bien me lo han enseñado mis pacientes que mis profesores. Y el asunto es que cuando hacemos terapias como las que acabo de mencionar, o las que menciona el doctor Samuelson, vamos a buscar el origen y corregirlo. Pero ASEA nos trata la consecuencia con una forma tan efectiva que lo que yo puedo esperar que se demore unos 4 años o 5 años y tener una respuesta curativa, yo veo una respuesta de sanación en meses. Entonces, lo que yo digo es que me acelera mucho el proceso de curación, el proceso de reparación del organismo es absolutamente mucho más veloz si combino la homeopatía con las moléculas de señalización. Yo pienso que las moléculas de señalización están realmente en el centro del punto de equilibrio de todos los procesos de sanidad del cuerpo. Entonces, aclaro la pregunta o la respuesta en una forma más concreta. Sí, la combinación de ASEA con homeopatía me ha permitido tener una velocidad de reparación o de recuperación que puede ser aproximadamente como unas 100 veces más rápido de lo que yo esperaría solamente. Yo escuché esto bien, 100 veces más rápido. Yo creo que sería como 100 veces más rápido. Si yo me pongo a mirar días o meses para esperar una recuperación, lo comparo y creo que sería una 100 veces más rápido. Wow. He visto esto también, pero no tan veloz. Yo dije como 7 hasta 10 veces más rápido. Pero sí, es verdad que, como usted dijo al principio, es sorprendente, ¿no? Uno no lo cree. Uno no lo cree. Tampoco yo al principio podía creer al ver ya pues que desaparecía, como usted ha dicho, cicatrices que son de 20 años en formar y desaparecieron ya en algunos meses. Yo no podía creer. No es un efecto placebo, es un efecto real, fisiológico. Y esto es lo que impresiona hasta los médicos. Sí, realmente es increíble. Es una cosa que a uno lo deja en babia, digo yo. O sea, una quemadura que se resuelve en 14 minutos cuando uno espera que se resuelva en aproximadamente una semana, eso es como 100 veces más rápido. De pronto hasta más. Muchas gracias, doctor Luis Pablo, por toda su información. Seguramente que todos queríamos ya aprender un poquito más de la neuroendocrinología. Bueno, y ya he visto también efectos ya mentales en los casos de personas que están utilizando SEA también con la psicoinmunología. En el área mental, lo he visto más a nivel neurológico que en el área mental. O sea, mentiría si yo digo que en el área mental, si uno aplica algunos principios de psiconeuroinmunología, puede entender algunas cosas que hacen suponer que seguramente nos deben causar cambios importantes. Porque si yo logro regular la funcionalidad de todo el árbol hormonal, que son distintas regiones que hay, debo tener una respuesta. Si yo tengo una disminución en mi nivel de cortisol porque hay una buena regulación a nivel del eje central en el cerebro, debo entrar en un estado de más calma y paciencia, por ejemplo. Y si logro disminuir la hiperproducción de histamina, que en general, no sé si lo han visto, veamos un pequeño ejemplo. La histamina es muy importante para la segregación de ácido clorhídrico en el estómago. Y eso permite que podamos tener una buena digestión de los alimentos. Pero la histamina es un señalizador en el cerebro que nos dispara un núcleo que se llama la amígdala, que
responde o nos hace sentir miedo. Y el miedo nos puede producir ira. Entonces, muchas personas cuando sienten hambre se enojan. No sé si lo han notado. Yo creo que sí. Se vuelven impacientes y se enojan. Si mi nivel de histamina está muy alto, esa es la causa de que yo esté enojado porque tengo hambre, porque en mi sistema ese hambre me está indicando que tengo riesgo de muerte. Con ASIA, uno esperaría que la producción de histamina sea más regularizada y más equilibrada, y por lo tanto una respuesta menos intensa en cuanto a la parte de ira, y pueda tener un poquito de paciencia y esperar para comer. Algo así sencillo. Hay muchos otros casos en donde, por ejemplo, ayuda a regular el deseo de comer. Hay personas, tengo un par de personas que me mencionaron que han logrado disminuir un poquitico el peso, pero notaron que ya no les da tanta ansiedad por comer. Y eso es un factor también de tipo mental, emocional, ¿no? El deseo de comer por encima de lo que necesito, cuando no hay saciedad suficiente a pesar de que ya comí lo suficiente, eso tiene unas implicaciones emocionales profundas, y es la razón por la que muchas personas, a pesar de hacer las cosas supuestamente correctamente, no logran bajar de peso. Es muy común en los Estados Unidos. Las personas inmigrantes tienden a aumentar de peso rápidamente en los Estados Unidos por sus cambios emocionales. Yo he visto que estas dos personas, por ejemplo, han tenido un poquito más de calma, más serenidad en cuanto a su estado de vida, y eso les ha permitido disminuir el deseo de comer de forma acelerada. Entonces, esos sí son cambios mentales plausibles, pero que uno podría explicar más desde el punto de vista neurológico. Muchas gracias, doctor Luis Pablo, por su tiempo y conocimiento. Ahora tenemos como 15 minutos. Si está bien con usted, voy a abrir ya para preguntas a todos ustedes que estamos escuchando. Si tienen una pregunta, a favor de levantar su mano o también ponerse el micrófono, abrir el micrófono, y puede hablar nomás con el doctor Luis Pablo. Gracias. Bien. ¿Algunas preguntas? Yo tengo ¿María? preguntas. Sí. Okay. Muy bienvenido, Luis Pablo, doctor Luis Pablo. Yo soy María Inés y vivo en Sydney, estoy en Australia. La pregunta que le quisiera, prefiero que sea una observación. Muchas gracias por explicar esto, porque eso me explicó y me aclaró. Yo llegué muy pequeña aquí, chiquita, a Australia, pero mis papis no. Entonces, mi papá, y ahora entiendo, porque comía en la forma que comía, y entonces él tiene ahora una enfermedad que se le dio por la forma de comer. Está muy enfermo. Pero lo que yo quiero saber es si una persona, por ejemplo, las mujeres, todas las mujeres, después que tenemos niños, qué sé yo, nuestro metabolismo, todo eso cambia, ¿no? Y las emociones, y no hay tiempo para cuidarse, y muchas cosas pasan adentro de uno porque ven a ser mamá, y después se deja uno mismo. Entonces, esa emoción causa de que ahora quiero que por favor si me puede explicar esa emoción, ese cambio de químico, yo creo, en el cerebro, ¿ya? Afecta en la forma que las mujeres, y estoy hablando de mujeres, porque soy mujer, esa es la única experiencia que he tenido, cambian y en la forma de comer, y les cuesta bajar de peso, a pesar de que han vivido aquí mucho tiempo. Now, ahora introducen las moléculas de redox. ¿Cómo puede uno ajustar? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ajustar su forma de comer, su forma emocional ahora, y después que ha introducido las moléculas de señalización redox? ¿Qué es lo que usted puede opinar o puede dar alguna idea o consejo tal vez? Bueno, eso que me estás preguntando es para un seminario. No alcanzo a responderlo en forma concreta, chiquita. Pero sí, hay un cambio
En la vida hay dos momentos en donde uno produce multiplicación de un tejido que es el tejido adiposo. Y es en el momento en que va creciendo en el nacimiento hasta la adolescencia, y ahí más o menos se estabiliza y ya no produce más nuevas células de tejido adiposo o el tejido, y durante el embarazo. Razón por la cual los hombres no nos pasa eso sino una vez en la vida, pero las mujeres tienen el chance de tenerlo en cada embarazo, multiplicar su número de células de grasa. La intención de aumentar las células de grasa es reservar energía. Entonces, cuando hay una emoción que me está dando la idea de que tengo que guardar energía para la época de las vacas flacas, que llamamos, cuando no haya, en ese momento el tejido adiposo tiende a hacer una de dos cosas: a guardar más grasa, de todo lo que sobre guarda un poco, o a producir más células que tengan la capacidad de guardar grasa. Si el ciclo emocional no se rompe, entonces el organismo va a seguir haciendo eso, de guardar grasa. Hay muchos motivos para que eso pase. Ahorita mencioné la parte de los inmigrantes, precisamente porque es que cuando uno no está en su tierra, no está en su espacio, tiene que coger lo más que pueda, porque no sabe en qué momento va a tener que salir huyendo, y eso es un programa que ni siquiera es un programa consciente, eso es un programa totalmente inconsciente, que para poderlo manejar requiere la intervención de algunos expertos en esa área, psicólogos, psiquiatras, monoterapeutas, endocrinólogos, que nos puedan ayudar a alterar ese programa y ponernos en el estado de, oiga, usted está bien y está en duro, no se preocupe. La religión por eso funciona muchas veces, porque los cambios religiosos permiten que haya una sensación de paz y seguridad, y también la meditación. Entonces, todos esos cambios son necesarios. ¿Qué te estoy diciendo? Así nos puede ayudar porque ayuda a reorganizar la información genética y el funcionamiento del entrenamiento. Sin embargo, no resuelve la causa, pero nos ayuda a resolver la consecuencia. Eso lo mencioné antes también cuando me preguntaban, ¿sí? Nos ayuda a resolver la consecuencia. Entonces van a haber mejorías seguramente, pero requiere una intervención más allá para mirar cuál de los programas que nos ponen en esa situación de tengo que guardar y tengo que almacenar es el que está activo, y poderlo modificar o apagar. No sé si fue suficiente la respuesta. Muchas gracias, sí. Es que realmente no lo es, pero es suficiente. Es como un chiquito. No, muchas gracias, doctor. Suficiente para pensar a nivel. Okay. Muchas gracias. Fue claro, entonces, también. Gracias. Sí, sí. ¿Alguien más, Marta? Sí. Carlos, sí. Bueno, Luis Carlos Arango creo que tiene una pregunta. Luis Carlos. Okay. Si no tengo a todos aquí. ¿Listo, Luis Carlos? Luis Carlos. Puede ser unmute. Tiene el micrófono apagado. Voy a ver su micrófono si puedo. Aquí no pude yo. No, tampoco. Bueno, ahí está. Ok, Luis Carlos está todavía mute. Vamos a quitarle el mute. Ok. All right. Ok, Luis Carlos. Luis Carlos, ahora sí te escuchamos. No, lo quitó. Oh. Parece que no tiene una pregunta. Luz, ¿tiene una pregunta para nosotros? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Luis Pablo? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ludmila? Bien, gracias. ¿Cuál es la razón en que algunos pacientes, iniciando el proceso con ASEA, manifiesten un tipo como de mareos? Más o menos es como los primeros 40 días. No todos les sucede, pero ya he tenido 3 casos similares.
Bueno, Luis Pablo, pues, ¿Sí, doctor Samuelson? no, sigue nomás, por favor. Ok. Bueno, igual, no es una razón única. Entonces no se puede meter a todo el mundo en el mismo paquete. Entonces te voy a dar dos razones posibles. Habría una tercera, pero habría que mirar con más cuidado. La principal es que uno de los efectos más potentes que tiene ASEA en el cuerpo es que ayuda a hacer algo que llamamos desintoxicación. Nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas de una forma más efectiva. Cuando eso pasa, el agua del organismo se recarga y entonces eso produce una especie de retención hídrica que nos va a bajar los niveles de agua circulante. Por esa razón es que es tan importante consumir más líquido. Una de las soluciones más sencillas para eso es tome más, si es una persona de 50, 70 kilos, tome más de 2 litros de agua al día, pero que sea agua. Una segunda posibilidad es que la persona tenga una carga relativamente elevada de metales en el cuerpo. ¿De metales? Digo relativamente elevada es que depende mucho de las actividades. Antes nosotros cocinábamos en ollas de hierro y eso nos aseguraba que no íbamos a tener ni problemas de cicatrización, ni problemas de uñas, ni problemas de pelo, ni problemas a nivel de producción de sangre. Pero ahora con nuestras ollas más modernas, supuestamente menos tóxicas, el consumo de hierro es más bajo. Entonces ahí tenemos, digamos que la mayoría de las personas no tienen un nivel de hierro excesivamente alto, pero vivimos en ciudades muy polutas. Especialmente aquí en América Latina seguimos sufriendo gasolina rica en plomo. Entonces, personas que están en exposición a plomo o a otro tipo de metales, las personas que trabajan en algún producto de minería, etcétera, pueden tener una carga de metal elevada y eso les puede causar algo de sensación de toxicidad, que una de sus manifestaciones puede ser mareo y algo de cansancio. Entonces, en los primeros días, mientras están desintoxicando el exceso de metal, pueden también tener ese tipo de síntomas. Igual la solución de consumir más agua ayuda para que el organismo pueda eliminar mucho más rápidamente las sustancias tóxicas. Muchas gracias. Esto es mi experiencia también, que aumentar la cantidad de agua en casi 99% de los casos de desintoxicación ayuda a la persona ya de nuevo poder desintoxicar más rápido. Ok, gracias. Entonces, tenemos otra pregunta ya. Marta, por favor. Sí, Marta. Muchas gracias, doctor Luis Pablo, doctor Gary. Tenemos presente aquí una persona que quiere indagar sobre cuál puede ser el uso de ASEA en su dosis y su manejo. Él tiene la siguiente situación, en este momento tiene 93 años, tiene hipertensión diagnosticada junto con diabetes y hace poco tiempo tuvo un síncope. Tiene en este momento elevada su azúcar y la hemoglobina muy baja por un sangrado interno que no ha sido posible diagnosticar. De todos modos, para estas situaciones toma medicamentos como metformina de 850 gramos y Galbus para la diabetes. Y quería saber si es posible con ASEA, digamos, tratar y mejorar algunos de estos índices, de estos niveles, tanto en el corazón, en la hipertensión, como en la diabetes, y cómo puede ayudar en su hemoglobina baja que tiene en este momento. ¿Qué dosis y cuál sería el manejo del producto? Bueno, son varias preguntas. Debo insistir en que lo más adecuado sería hacer una consulta directa porque son cosas un poco más delicadas. Voy a empezar por el lado de la dosis, que es una respuesta ya previamente dada. La recomendación sería iniciar con una dosis baja y ver la tolerancia. Entonces, probablemente 1 onza 2 veces al día durante unos 3 a 5 días
ver qué tolerancia tiene. Si hay una muy buena tolerancia, duplicarla, volver a aumentar la dosis hacia la tercera semana. O sea, ir aumentando más o menos cada 5 a 8 días la dosis hasta titular o llegar al nivel en donde se sienta más confortable la persona. El hecho de utilizar moléculas de señalización se ha visto claramente relacionado con los procesos de cicatrización y de reparación, como mencioné hace un momento. Eso implica que si hay algún tipo de sangrado, existe una altísima probabilidad de que se detenga al iniciar ASIA. En ese caso, si se sabe más o menos dónde está situado el sangrado y, por ejemplo, es un sangrado a nivel intestinal o gastrointestinal, yo diría que la primera dosis debe ser un poco más alta. Yo empezaría con una dosis de 4 onzas y luego empezaría con la dosis de 2 onzas 2 veces. Sin embargo, existe la posibilidad de que tenga algunas alteraciones iniciales, y por eso es que la dosis debe ser baja, en los niveles de azúcar y en la respuesta a nivel de tensión o presión a nivel vascular, o sea, para lo cual es imprescindible que consuma suficiente agua. ¿Hasta ahí vamos bien? Por último, recordemos que, eso lo mencionamos hace poco, las personas de mayor edad tienen mayor tolerancia en muchos casos a la CEA porque tienen mayor depresión o mayor disminución de la capacidad de producción de moléculas de señalización. El tema de la anemia hay que registrarlo muy bien porque va a requerir un soporte nutricional importante y en ningún caso por ahora debe suspender su medicación. Eso es muy importante. Muy bien, gracias a Marta. ¿Esto ya contestó su pregunta? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Creo que sí. Ya tenemos claro cómo es la dosificación y cómo debe iniciar y qué tener en cuenta para estos primeros días y seguir con el agua. Muchísimas gracias. Creo que de pronto lo más posible, lo más probable, doctor Luis Pablo, es que él te pida una cita lo antes posible. Si tú ahora nos das el teléfono para que él lo pueda hacer, te agradezco mucho. Con mucho gusto, no sé si lo puede decir ahorita en voz alta. ¿Está permitido? No, está bien. Nosotros después podemos comunicarnos ya con los datos ya personales. Ok. ¿Alguien más quiere José Luis está otra vez. Ok, bueno, José Luis quiere hablar. Yo puedo ya hacer, no, Luis Carlos, perdón, no José Luis. Luis Carlos, voy a abrir su micrófono, Luis. Creo que ya está. Él está tratando, Harry. Está tratando ya. Bueno, mientras que él está tratando, ¿hay alguien más que quisiera preguntar algo? Luis Carlos, no. Es que tú le estás quitando. No, él ¿no? Creo que está tocando ya. Volviendo a cerrar el micrófono con mucha frecuencia. Sí, bueno. Déjalo que lo haga, Harry. Ok, hola, Luis Carlos. Ya no puedo ya. Ahí está abierto el micrófono. ¿Aló, me escuchan? Sí, claro, ya. Gracias. Bueno, es que estoy aprendiendo a manejar la tecnología del Zoom, entonces me disculpan porque ahora intenté hacerlo, pero a ver, yo llevo 2 meses ingresado a la compañía, he tomado el producto exactamente todos los días, una copa llena por la mañana y otra por la tarde, hago mucho ejercicio, me alimento muy bien. Hace por ahí 10 años yo tuve un herpes zóster y curiosamente hace 3 días empecé otra vez a empezar ese proceso. Me gustaría saber si debo incrementar la cantidad. Estoy untándome una pomada tópica de ciclovir y estoy tomando tabletas porque fue lo que me recetó el médico. Pero creo indiscutiblemente que ASEA me va a servir mucho.
¿cuál sería la dosificación adecuada? Bueno, en ese caso hay que tener en cuenta que es una reacción en donde está tratando de eliminar un virus y entonces el organismo volvió a producir inflamación. Realmente el zóster, si fuera por el virus no pasaría nada. Es por la respuesta inmune se produce la destrucción de una capa que cubre los nervios. Así que es muy importante hacer una suplementación con vitaminas de complejo B para recubrir nuevamente los nervios. Eso es algo que es necesario hacer. Si desea duplicar la dosis, no sería mala idea, para buscar básicamente un acortamiento del tiempo en que va a estar activo el proceso inflamatorio, básicamente para poder hacer una modulación de la inflamación. Muy amable por su recomendación. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, gracias. También estamos ya 1 hora. Si hay otras preguntas, no veo nada en el chat todavía. Parece que estamos ya terminando. Luz Mila dice que tiene un testimonio bastante hermoso de un diabético insulino dependiente que hace. Luz, quisiera ya mencionar eso a nosotros. Claro que sí, doctor, con muchísimo gusto. Es un proceso que se le está llevando a una persona hace aproximadamente 5 meses. No lo había querido comentar antes porque pues quería ver ese proceso, qué tanto duraba, y efectivamente ya llevamos 5 meses y la persona va súper bien. Es un paciente de 73 años, insulinodependiente, diabético hace 30 años, insulinodependiente, se colocaba 120 unidades de insulina diarios. Aparte de todo, pues las pastas y todo lo que los médicos le administraban, ¿no? Empezamos a darle ASEA, se le empezó a dar 1 onza en la mañana, 1 mediodía y 1 onza en la tarde por los primeros 5 días. Después de los 5 días se le subió a 3 onzas en la mañana y 3 onzas en la tarde. Así lo tuvimos más o menos 15 días y luego le subimos la dosis a 1 onza cada 2 horas. Entonces el azúcar empezó a bajar, pero una cosa impresionante. Entonces él me llamaba y me decía, Luzmila, ¿qué hago? Tengo el azúcar muy bajito. Entonces yo le dije que fuera al médico, que le comentara la situación y que le comentara qué estaba haciendo. Él fue al médico, el médico le dijo que no, que eso era proceso del organismo. Bueno, en fin, ellos son muy incrédulos, ¿no? Algunos. Entonces él vuelve y me llama y me dice, ¿qué hago? Yo le dije, empecemos a bajar, a ir haciendo como un destete de la medicación. Primero que todo de pastas. Eso hicimos, empezamos haciéndole un destete a las pastas y totalmente la medicación y el azúcar seguía bajando y él sin comentarme nada empezó a bajarle la dosis a la insulina y a bajar de una manera que a este tiempo que ya lleva 5 meses se coloca por ahí 10, 12 unidades de insulina, porque de todas formas yo le digo a él, no quite la insulina definitivamente porque pues yo considero que de pronto no es sano. Además que él tiene pendiente una cirugía de cadera, entonces esa cirugía nunca se la pudieron hacer porque los niveles de azúcar de él eran de 400 para arriba. Ya llevamos 5 meses mando una insulina totalmente normal, doctor. Y ya fue nuevamente al médico
él tenía pendiente un proceso para hacerle diálisis porque ya los riñoncitos no le funcionaban. En este momento está orinando perfectamente bien. Ya le empezaron el proceso para la cirugía de cadera. Entonces los médicos le dicen, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho usted? Porque después de 30 años, ¿cómo la insulina, cómo el azúcar se viene a estabilizar de una manera tan impresionante? ¿Qué ha hecho? Entonces ahí hemos entrado a comentarle a los médicos, pero la familia está supremamente feliz y ya empezó, una familiar de él ya empezó también con el proceso, lleva más o menos mes y medio tomando y ya está estabilizada. Entonces, muy, muy feliz de ver ese proceso en esa persona que realmente en muchas ocasiones la vi hospitalizada. Entonces, pues, el doctor Luis Pablo decía que no había tenido como esa experiencia y yo dije, es momento de compartirla para que las personas que quieran conocer si realmente hace un trabajo en el proceso de la persona diabética, sí la hace. Y estoy 100% segura que sí la hace y la hace de una manera muy, muy rápida. Muchas gracias, Luis Mela. Muchas gracias también a Luis Pablo esta noche por su conocimiento y estar con nosotros. Apreciamos mucho a su atención, Luis Pablo. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un honor y un placer para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a terminar esta reunión y no se olviden de mañana va a estar el doctor Samuelson, lo vamos a tener en español, todo lo que hubo el miércoles pasado, el miércoles ayer, y bueno, va a ser todo en español y pues nos vemos mañana. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Gracias. Muy bueno. Chao.